Hola jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar el tema de derecho sucesorio y la sucesión testamentaria. Recordemos que es el tema número 5 de la división que hicimos en un principio del derecho civil. Ya pudimos tocar los otros temas, los ampliamos un poco en algunos y hoy vamos a ver de manera general lo que es el derecho sucesorio y sus conceptos básicos para el momento de llevar a cabo precisamente un procedimiento sucesorio. Recordemos que en el derecho la sucesión implica que una persona, que en este caso sería el testador o de cuyos, traspase a otra, quien sería el heredero o legatario, que posteriormente lo vamos a definir, la herencia, la sucesión de todos los bienes del difunto y de todos los derechos y obligaciones. Estos, claro, que no se extingan con la muerte. Esta a su vez tiene tres tipos, que puede ser vacante, yacente, aceptada y divisa, y que de igual forma vamos a definir estos conceptos. El testamento, por su parte, es un acto personalísimo, revocable y libre, por medio del cual una persona capaz transmite y o dispone de bienes y derechos, declara o cumple deberes, esto para después de que haya fallecido. Es decir, de alguna manera está programando lo que va a pasar después de su muerte. Vamos a poder observar tres temas, que es el concepto de sucesión, lo que es la sucesión hereditaria y lo que es la sucesión testamentaria. El primero vamos pues a definir lo que es la sucesión, que como ya lo mencioné, pues en general todos conocemos lo que es esto o de qué se trata, cuál es la intención de que nuestro derecho civil contemple esta parte. Recordemos que el derecho civil es el derecho particular de las personas en relación con nuestra familia, con nuestra persona. Recordábamos estamos protegidos en materia civil desde el momento de nuestra concepción, desde el momento en el que nacemos vivos y viables, desde el momento en el que se nos otorga un nombre, un apellido, un domicilio, una nacionalidad, es decir, tenemos una personalidad. Después vimos el tema de bienes, donde pueden ser y deben ser protegidos nuestros bienes, nuestros derechos sobre el patrimonio que vamos generando, a través también de las obligaciones que pudimos también observar, y de los conceptos de familia. Vimos también lo que es el parentesco, lo que es la relación con las personas que nos rodean y los derechos y obligaciones que adquirimos con estas. Ahora los derechos y obligaciones que adquirimos con estas después de que fallecemos. Y vamos a ver que una sucesión es el medio por el cual una persona ocupa en derechos el lugar de otra. Esto es, lleva implícita la sustitución de una persona por cuanto a su titularidad de derechos y obligaciones por otra que los va a adquirir a falta de la primera. Es decir, una persona fallece, deja derechos, deja obligaciones y otra persona toma su lugar. Esto a través de ¿qué? Pues de la sucesión, precisamente. A la muerte del testador o de cuyos,
estamos frente a la sucesión hereditaria y puede hacerse sobre todos los bienes del testador o de cuyos a los que se le denomina herencia o sucesión hereditaria. O bien también otra opción es que puede hacerse sobre bienes determinados y en este caso lo vamos a denominar, o el derecho lo denomina, legado. El segundo tema, que ahorita vamos a ir definiendo estos conceptos, la sucesión hereditaria. Por su parte, en el derecho, la sucesión hereditaria implica que una persona, en este caso la persona que fallece, que es el testador o el de cuyos, traspase a otra, que vamos a denominar heredero o legatario, su patrimonio. Y si recordamos aquí nos vamos a el derecho que implicaba la parte de bienes, pues seguimos protegiendo el patrimonio que nos fue otorgado, que nosotros fuimos ganando a través del tiempo, pero que el derecho nos respalda y nos protege nuestro patrimonio. Cuando vimos nosotros el concepto de bien, el concepto de cosa, y bueno, todo esto va generando un patrimonio en nuestros intereses personales, protegido precisamente por el derecho civil. Estos últimos serán fundamentalmente sus familiares. En general, como una regla general, son los familiares y se les transmite la titularidad de bienes, de derechos y obligaciones. También puede hacerlo a personas sin parentesco o inclusive a instituciones públicas o privadas. Puede el de cuyos o el testador determinar a quién se le va a entregar su patrimonio. También el testador puede disponer de sus bienes en todo a título universal o en parte a título particular. El heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance el valor de los bienes que adquiere con la misma. Esto es en cuanto a las obligaciones. Por su parte, el legatario adquiere a título particular y solo puede tener las cargas que el testador le imponga. Puede ser que toda la herencia se distribuya en legados. En este caso, a los legatarios se les consideraría como herederos. A la muerte del testador, los herederos adquieren derecho al conjunto de bienes que integran la herencia o masa hereditaria como un patrimonio común, mientras no se haga la repartición o la partición de la herencia. El heredero no puede disponer ni enajenar de los bienes o de las cosas que forman parte de la sucesión hereditaria, sino hasta la muerte del testador y siempre que se haya hecho la participación y adjudicación de los bienes. Una partición tal cual la pidió el de cuyos y equitativa a la voluntad del mismo, y por su parte la adjudicación de los bienes. Por su parte, en el caso de los legatarios, estos adquieren derecho al legado en lo particular puro y simple, desde el momento de la muerte del de cuyos, y solo podrán enajenar él o los bienes del legado hasta la muerte del testador. El principio de como
oriencia es el que se aplica en el discernimiento del derecho de los herederos, de los legatarios, esto respecto a la sucesión del decujus. Esto cuando este y aquellos mueran al mismo tiempo. En este sentido, cuando el autor de la herencia y sus herederos o legatarios mueren en el mismo evento o el mismo día, podría ser, estamos hablando de un accidente en el que van tanto, la mejor, si lo vemos de una manera general, el papá y los hijos, y todos fallecen, tanto el decujus como los posibles herederos o legatarios. Si esto es sin que se pueda determinar quién o quiénes murieron primero, se tendrá por muertos al mismo tiempo y no habrá lugar entre ellos a la transmisión de la herencia o el legado. ¿Qué suele pasar? Normalmente las personas transmiten sus bienes entre familia y puedan fallecer todos en un mismo accidente. La disposición de los bienes que integran la masa hereditaria en los términos antes mencionados, tanto por los herederos como por los legatarios, solo puede hacerse a la muerte del decujus. Para ello, es decir, estamos hablando del testador, expresa de manera libre su voluntad de transmitir y repartir sus bienes dentro de un testamento. Cuando no lo establece en un testamento, es decir, no va ante un notario y lo realiza, o no va ante la autoridad para realizar su testamento, entonces es la ley la que determina quiénes son los herederos y en qué orden de preferencia. En el primer caso, nos enfrentamos frente a la sucesión testamentaria, es decir, cuando sí hay testamento, sí fue de manera voluntaria y dejó por escrito la voluntad de quién y cómo y de qué forma se iban a repartir sus bienes. En el segundo caso, es la sucesión legítima, intestada o forzosa. Estos son los dos sistemas en que se puede o puede existir el testamento o una sucesión. También existe la posibilidad de que coexistan ambos sistemas en casos concretos. Esto es ya que el testador puede, como ya hemos comentado, disponer de todo o en parte de sus bienes o solamente una parte de sus bienes, pero la parte de que no disponga quedará regida por la sucesión legítima, o bien también cuando el testamento lo realizó antes de adquirir nuevos bienes y ya no hizo las modificaciones correspondientes. Específicamente, la sucesión testamentaria, estamos hablando de que hay un testamento. El testamento es un acto personalísimo, revocable, libre, por medio del cual una persona capaz transmite y o dispone de sus bienes, de sus derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Por su parte, el testador es la persona capaz que dispone de sus bienes y derechos a través de un testamento en los términos de ley. Es decir, el testador es el titular de ese testamento. Y existen tres elementos que en este caso es la capacidad para testar.
la capacidad para testar, pueden testar todos aquellos que no se encuentren impedidos por la ley para hacerlo. Y aquí recuerdo a lo que veníamos. Y como lo comentábamos hace un momento, existen algunos impedimentos para poder llevar a cabo un testamento. Y estos son las personas que se encuentran impedidas por la ley para realizar un testamento. Son los menores que no hayan cumplido 16 años de edad y los incapaces que habitual o accidentalmente no se encuentran en su sano juicio, es decir, las personas que tienen un estado de interdicción y no tienen la capacidad de tomar las decisiones por su propia voluntad. Mayores o menores de edad inclusive pueden necesitar un tutor o un curator para otras actividades, pues no sería una plena voluntad la decisión de testar, de hacer un testamento por su voluntad, o como lo mencionábamos antes, cuando ya son muy adultos los señores, o cuando tienen a lo mejor una enfermedad de Alzheimer, que llega el momento en el que pues ya no pueden tomar esas decisiones. Sin embargo, la excepción a este inciso sería que aquellas personas dementes o que hayan tenido alguna enfermedad hayan realizado precisamente su testamento en un periodo de lucidez, esto obviamente ante un notario público, siempre que el tutor y en defecto de la familia del incapaz hayan presentado por escrito una solicitud ante el juez competente precisamente con ese fin. En este caso, el juez debe nombrar 2 médicos, de preferencia especialistas en la materia. Esto es como tener una pericial para que examinen al incapaz y dictaminen sobre su estado mental. El juez debe asistir al examen médico y podrá hacer todas las preguntas que estime convenientes para asegurarse del estado de lucidez del enfermo. Esta diligencia y sus resultados se deben de constar por escrito. Después vemos lo que es la capacidad para heredar. Ahora lo vamos a ver precisamente desde el otro punto, que es quién va a dar, quién otorga la herencia, y ahora vamos a ver quién recibe esa herencia. La capacidad para heredar, por regla general, es que cualquier persona de cualquier edad pueden ser acreedores de esa sucesión, de ese testamento. No necesitan, no hay ningún impedimento ni motivo para que no puedas ser heredero. Sí, para que puedas hacer una herencia o ir a generar un testamento, pero no así para que seas heredero. Sin embargo, la excepción a esta regla es que pueden perder la capacidad para heredar ciertas personas y ciertos bienes por algunas de las causas. Es como sabemos, a toda regla siempre hay una excepción. Y existen estas excepciones. La primera es la falta de personalidad. Esta es el caso de aquellos que no están concebidos al tiempo de la muerte del testador, o bien en su caso a los concebidos cuando no sean viables. Ya está ahí, la criatura se está formando, pero nace muerta o no nace, ¿no? Se pierde antes del nacimiento.
Recordemos que para efectos legales se considera viable al bebé o producto desprendido enteramente del seno materno, que vive 24 horas, o en su caso, si no las cumple, es presentado vivo ante el juez del registro civil. Hay que recordar que para efecto de sucesiones, nuestro derecho establece una excepción a esta disposición al crear una ficción jurídica en la que los concebidos se tienen por nacidos y pueden heredar siempre que cuando nazcan estén vivos 24 horas o sean presentados vivos, es decir, nazcan vivos y viables. Recordemos que el derecho civil precisamente protege al menor, y decíamos desde su concepción, o en algunos estados desde los 3 meses, que es donde no se permite a lo mejor el aborto, porque después de cierto tiempo de creación o de procreación en el seno materno, pues ese bebé, ese feto, ese producto ya tiene una protección por parte de el derecho civil, por parte de nuestras legislaciones, ya está protegido, ya tiene una vida protegida, ya tiene una vida a la que corresponde precisamente la protección de sus derechos de ese menor. Otra de las excepciones a esta regla es precisamente el que haya ocurrido un delito, y esto se refiere a los casos en los que se haya condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte al testador, o bien a los parientes de este, como su esposo, como sus hijos, como sus padres y sus hermanos, es decir, por haber cometido un delito contra la persona que te está heredando, pues no tendría la capacidad para ser heredero de ese de cuyos, o esa persona que acaba de fallecer. Al caso de haber sido condenado por delito que merezca pena de prisión contra la persona del testador o los parientes, como los dije, el esposo, cónyuge, los hijos, los padres y los hermanos, es decir, los familiares hasta el 4º grado de parentesco. Cuando una persona haya hecho contra la persona del testador o sus familiares acusación también de delito que merezca pena de prisión, aun cuando ésta sea fundada, cuando quien haga la acusación sea su ascendiente, descendiente, cónyuge o hermano, salvo que lo haya tenido que hacer para salvar su vida, su honra, la de sus ascendientes, descendientes, hermanos o su propio cónyuge. Es decir, no puedes acusar a quien te va a heredar o a quien tú vas a ser su heredero de delitos graves. Es similar como cuando hay una donación. Las donaciones son gratuitas, pero tienen sus propias excepciones, y bueno, una de sus excepciones son cuando no hay agradecimiento por parte de la persona que está recibiendo esa donación. En este caso también aplica respecto de la sucesión del hijo expuesto por cuanto a los padres responsables del delito de abandono de personas, es decir, fue abandonado. Lo mismo sucede en el caso de los ascendientes que abandonen, prostituyan o corrompan a sus descendientes respecto de la sucesión de estos. Y en el caso de cualquier pariente del autor de la herencia que, teniendo la obligación de darle alimentos, no lo hubiera hecho. Cuando él era el acreedor alimentista, no se le hubiera otorgado por parte del testador esos alimentos. En la parte del delito también incluye al que declare culpable de un delito de supresión, sustitución
o su posición de infante, siempre que tenga por objeto beneficiarse o, en su caso, perjudicar respecto de la herencia que debería de recibir precisamente ese menor. Otra de las excepciones a la regla de que todos pueden heredar es la presunción de influencia contraria a la libertad del testador. Esta presunción va también contra la verdad o la integridad del testamento y se refiere al que, haciendo uso de la violencia, dolo, engaño o fraude contra el testador para que haga, deje de hacer o revoque su testamento, lo modifique en su totalidad o en parte, se aproveche de la voluntad del testador para que éste sea a beneficio de él. Cuando ya manipulan a las personas, los hacen cambiar su testamento o bien los hacen ir a hacer un testamento de alguna manera manipulándolo, amenazándolo o engañándolo para realizarlo. Que bueno, esta parte también sería como parte del proceso y comprobar que existió precisamente esa influencia hacia el testador de tomar la decisión dentro de su testamento. También, como otra excepción, tenemos la falta de reciprocidad internacional, y esta se refiere a cuando en su caso estamos en otro país. Bueno, en este caso el de cuyos está en otro país y la legislación extranjera impida esta posibilidad, o bien los bienes estén en otro país y no haya una comunión en las leyes tanto de las extranjeras como las mexicanas, o estas sean muy estrictas y impidan esta posibilidad de herencia. Otra excepción es la utilidad pública, y esta se refiere al caso en que se considera la situación respecto del bien colectivo o un bien común, no es un bien individual. Y bueno, pueden existir otras causas que podríamos contemplar como un ejemplo, que el cónyuge que es declarado adúltero en juicio, cuando se trata de heredar en este cónyuge al cónyuge inocente. Es en el caso de pareja del cónyuge adúltero, ya sea que se trate de heredar a este o a la sucesión del cónyuge inocente. Cabe la posibilidad de que el testador, conociendo el hecho concreto, otorgue el perdón en cualquiera de estos últimos casos que he mencionado, por lo que la persona recobrará su derecho a heredar cuando aquel lo instituya como heredero o cuando revalide su deseo de heredarlo con las mismas solemnidades que se requieren para testar. Para que el heredero pueda suceder, basta que sea capaz, en los términos antes señalados, al tiempo de la muerte del autor de la herencia. Si la recepción de la herencia o legado fueran condicionales, además de lo que ya hemos mencionado, deberá cumplirse precisamente con esa condición establecida. Existen varias reglas que regulan las condiciones a las que sujetan las disposiciones en un testamento. Algunas de las más importantes son: la primera, el testador es libre para establecer las condiciones al disponer de sus bienes. Puede establecer las condiciones que él determine para que ellos sean capaces de aceptar esa herencia. Una segunda condición es: otra de las condiciones de las que se puede disponer el testador para transmitir sus bienes es
Si no se da cumplimiento a alguna de las condiciones impuestas al heredero o legatario, esto no impediría que reciba lo que le corresponda, siempre que haya empleado todos los medios necesarios para cumplir dichas condiciones, es decir, su voluntad y su disposición hayan sido para sí cumplirlas, pero por circunstancias ajenas se haya visto impedido en cumplir dichas condiciones. Por su parte, la tercera es que la condición suspensiva o la condición resolutoria física o legalmente imposible de dar o de hacer por el heredero o legatario anula su derecho a la herencia, es decir, se considerará inválida excepto que dejara de ser imposible a la muerte del testador, caso en el que se considerará válida en beneficio de ellos. Una más es precisamente la carga de hacer una cosa. Esta será considerada como condición resolutoria. Si la cumple se le entrega, si no la cumple no, pero como vimos hace un momento, siempre que no sea porque haya habido falta de voluntad o de trabajo sobre la misma. Otra de las condiciones de las que puede disponer el testador para transmitir sus bienes es cuando es nulo el testamento hecho bajo la condición de que el heredero o legatario en su caso haga en su testamento alguna disposición a favor de otra persona, del testador de otra persona. Una más es la condición que solamente suspende por cierto tiempo la ejecución del testamento y esta no impide que el heredero o legatario adquieran derechos a la herencia o legado y lo transmitan a sus herederos. También cuando el testador no señale plazo para el cumplimiento de la condición o la carga y ésta por su propia naturaleza no lo tuviere, los bienes de la herencia o la cosa legada permanecerán en poder del albacea y al hacerse la participación se asegurará completamente el derecho del heredero o legatario para que deba de cumplirse precisamente esta condición. También otra condición es cuando el que ha sido grabado con una condición de hacer o de dar y él ofrece cumplirla, pero aquel a cuyo favor se estableció se rehúsa a aceptar la cosa o el hecho que se tendrá por cumplida, en este caso la del primero, que sería el heredero o legatario. Una más es la condición de no dar o de no hacer, se tendrá por no puesta, ya que las condiciones de no impugnar el testamento o alguna de las disposiciones que contenga bajo la amenaza de perder el carácter de heredero o legatario se tendrá por no puesta. Otra condición es la impuesta al heredero o legatario de tomar o dejar de tomar un estado civil o de disolver su matrimonio, se tendrá por no puesta. Sin embargo, puede estipularse que mientras el heredero o legatario permanezca soltero o viudo, gozará del uso o habitación, una pensión alimenticia periódica o el usufructo que equivalga a esa pensión o a ese uso. En el caso de la pensión alimenticia, esta se fijará en forma proporcional a la posibilidad del caudal hereditario y a la necesidad del que va a recibir precisamente esa obligación. Y por último, la condición si la condición se hubiera cumplido al hacer el testamento, ignorándolo el testador se tendrá por cumplida, pero si el testador lo sabía, solo se tendrá por cumplida si ya no puede existir o cumplirse de nuevo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta clase para seguir la próxima con el tema de la institución del heredero, la sucesión del heredero,
la nulidad, la revocación y la caducidad de los testamentos y los legados. Muchas gracias.